¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el plural. Hoje falaremos do plural. Bueno, para comenzar tenemos las palabras terminadas en vogal, terminada en vocal. A casa, as casas. A chave, as chaves. O táxi, os táxis. O livro, os livros. O menú, os menús. Que en español es la casa, las casas, la llave, las llaves, el taxi, los taxis, el libro, los libros, el menú, los menús. ¿De acuerdo? Aquí la regla es que le agregas una S al final. ¿Ya? Repitamos otra vez. As casas, as chaves, os táxis, os livros, os menús. Ahora, cuando terminan en en emi. En esos casos, como ustedes pueden ver, quitamos la M y la sustituimos por una N y una S. ¿De acuerdo? O jardim, os jardins. En español sería el jardín, los jardines. O homem, os homens. El hombre, los hombres. O som, os sons. El sonido, los sonidos. O ruim, os ruins. Lo malo, los malos. O álbum, os álbuns. El álbum, los álbumes. Vamos otra vez. Sustituimos la M por NS. Os jardins, os homens, os sons, os ruins, os álbuns. Ya, ahora las palabras terminadas en L, en este caso AL, al. Tenemos que aquí la regla fundamental es sustituimos la L por IS, ¿de acuerdo? O animal, os animais. El animal, los animales. O hospital, os hospitais. El hospital, los hospitales. O jornal, os jornais. El periódico, los periódicos. O sinal, os sinais. El signo, los signos. En este caso, sinal va a tener tres posibles traducciones al español dependiendo del contexto. Puede ser una señal, puede ser el signo o puede ser en el caso del semáforo, ¿de acuerdo? Naval, navais, naval, navales. Vamos otra vez. Palabras terminadas en al, sustituimos la L por IS. Os animais, os hospitais, os jornais, os sinais e navais. Ahora terminadas en el. En este caso la regla va a ser que la L se sustituya por el acento de la E más IS, ¿ya? O hotel, os hotéis. El hotel, los hoteles. O papel, os papéis. El papel, los papeles.
o túnel, os túneis. El túnel, los túneles. En este caso, ya tiene un acento previo. Entonces, cuando tienen un acento previo, únicamente sustituimos la L por IS, ¿de acuerdo? Sigamos. O pastel, os pastéis. El pastel, los pasteles. O painel, os painéis. El panel, los paneles. Vamos otra vez. Cuando tienen un acento previo, únicamente sustituimos la L por IS, os túneis. En el caso que no tenga un acento, se le coloca un acento en la E y sustituimos la L por IS. Os hotéis, os papéis, os pastéis, os painéis. ¿De acuerdo? Ahora en el caso que termine con OL, ¿ya? Tenemos o farol, os faróis, o sol, os sóis, el farol, los faroles, el sol, los soles. Esto de aquí, bueno, este plural más bien se usa en alguna representación no real, algo artístico, donde puedan haber varios soles, algún poema. Entonces, en ese caso, ¿no? Únicamente se lo pone como un ejemplo, ¿de acuerdo? O caracol, os caracóis. El caracol, los caracoles. O alcohol, os alcoóis. Alcoóis. El alcohol, los alcoholes. O lençol, os lençóis. La sábana, las sábanas. En este caso aplica igualmente el dato del anterior. Cuando no tienen acento, colocamos el acento en la O y le colocamos IS, ¿de acuerdo? Cuando tiene un acento previo, como es este caso, solo colocamos en vez de la L, IS, ¿de acuerdo? Os faróis, os sóis, os caracóis, os alcoóis, os lençóis. Ahora cuando termina en ul, no hay muchas palabras en el léxico portugués, al menos no que yo conozca, entonces no suelen ser muy común. Pero tenemos una que por ejemplo es el azul, o azul, os azuis, el azul, los azules, ¿de acuerdo? Aquí la regla, adiós L y S, ¿de acuerdo? Ahora cuando termina en IL, y en este caso vamos a tener dos opciones. Cuando la sílaba final não é tônica y cuando sílaba final é tônica. En el primer caso, fácil, facéis, fácil, fáciles. Difícil, difíceis, difícil, difíciles. Reptil, reptéis, reptil, reptiles. Fósil, fósseis, fósil, fósiles. Agil, agéis. Ágil, ágiles. Como pueden ver en este caso, reemplazamos il por eis, ¿de acuerdo? Y L se va y va eis, ¿de acuerdo? Faceis, dificeis, reptéis, fosseis, agéis. Ahora, cuando la sílaba final es tónica, como aquí, gentil, gentis, ¿ya? Gentil, gentis, gentil,
gentiles. Civil, civis. Civil, civiles. Juvenil, juvenes. Juvenil, juveniles. Sutil, sutis. Sutil, sutiles. Hostil, hostis. Hostil, hostiles. En este caso, solamente quitamos la L y ponemos la S, ¿de acuerdo? Cuando la sílaba final no es tónica, en este caso, eso ya está al inicio, por eso se coloca E y S. En este caso no hay una sílaba tónica al inicio, hay al final, sonido más fuerte. Por ese motivo, sustituimos la L por la S, ¿de acuerdo? Vamos otra vez. Faceis, dificeis, hebdeis, foceis, halleis. Gentis, civis, juvenis, sugis, osgis. Ahora con las palabras terminadas en S. Hay dos aspectos aquí, ¿de acuerdo? Cuando la sílaba final no es tónica y cuando la sílaba final es tónica, ¿de acuerdo? En el primer caso, la primera regla es esa, determinar si la sílaba final es tónica o no. En este caso, no es tónica, cumple este parámetro, y el segundo parámetro es solo cambia el artículo, so muda u artigo, ¿de acuerdo? Un lápiz, us lápiz. El lápiz, los lápices. Un ónibus, us ónibus. El autobús, los autobuses. Un virus, us virus. El virus, los virus. Un croquis, us croquis. El croquis, los croquis, ¿de acuerdo? En el caso de que la sílaba final no sea tónica, únicamente se aumenta S del plural al artículo, ¿de acuerdo? Us lápiz, us onibus, us virus, us croquis. Ahora el segundo caso, cuando la sílaba final es tónica y se agrega ES, acrecentas es y la S al artículo, ¿de acuerdo? Un mes, us meses. El mes, los meses. Un país, us países. El país, los países. Inglés, ingleses. Inglés, ingleses. Uxis, uxises. Uxis, uxises, ¿de acuerdo? Vamos a recapitular nuevamente. Cuando la sílaba final no es tónica, solo se agrega S al artículo, ¿de acuerdo? Y cuando la sílaba final es tónica, al final se agrega ES y la S al artículo, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, cuando las palabras terminan en R, únicamente agregamos al final ES. U profesor, us profesores. El profesor, los profesores. U escritor, us escritores. El escritor, los escritores. U motor, us motores. El motor, los motores. U cantor, us cantores. El cantante, los cantantes. U actor, us actores. El actor, los actores. U pintor, us pintores. El pintor, los pintores. ¿De acuerdo? Únicamente agregamos al final la E y la S. ¿De acuerdo? Bueno, ahora cuando terminan en Z. Es igual que la anterior. Cuando terminan en Z agregamos la E y la S al final. A cruz, as cruces. La cruz, las cruces. Un juiz, us juices. El juez, los jueces.
O rapaz, os rapazes. El muchacho, los muchachos. A voz, as voces. La voz, las voces. Recapitulando, cuando terminan en Z agregamos ES. As cruzes, os juízes, os rapazes, as voces. Ahora vamos a hablar las palabras terminadas en AUN. En este caso les agregamos una S al final. O irmão, os irmãos, el hermano, los hermanos. A mão, as mãos, la mano, las manos. Os cidadão, os cidadãos. El ciudadano, los ciudadanos. O órfão, os órfãos. El huérfano, los huérfanos. Repitamos. Os irmãos, as mãos, os cidadãos, os órfãos. En este caso, igual tenemos la misma terminación, pero ahora se sustituye aun por ons, ¿de acuerdo? O coração, os corações. El corazón, los corazones. O campeão, os campeões. El campeón, los campeones. O feijão, os feijões. El frijol, los frijoles. O botão, os botões. El botón, los botones. O patrão, os patrões. El patrón, los patrones. Repitamos otra vez. O coração, os corações. O campeão, os campeões. O feijão, os feijões. O botão, os botões. O patrão, os patrões. ¿Ya? En este caso, palabras que terminen con aun, eins, ¿ya? Se reemplaza aun por eins. O pão, os pães. El pan, los panes. O alemão, os alemães. El alemán, los alemanes. O capitão, os capitães. El capitán, los capitanes. O cão, os cães. El perro, los perros. Es muy común utilizar estas palabras. Normalmente la gente suele referirse a los perritos como cachorro, cachorros, ¿ya? Cachorros, cachorro. Vamos otra vez. O pão, os pães. O alemão, os alemães. O capitão, os capitães. O cão, os cães. Bien, ahora vamos a practicar. Practiquemos. Pase al plural. Pase para o plural. Mi amigo é inglês. Meus amigos são ingleses. A sopa está fria. As sopas estão frias. Nosso diretor é japonês. Nossos diretores são japoneses. Aquele hotel é confortável.
Aqueles hotéis são confortáveis. Nosso professor é espanhol. Nossos professores são espanhóis. A faca, as facas. A colher, as colheres. O dia útil, os dias úteis. O mês mais curto, os meses mais curtos. O pão alemão, os pães alemães. Repitamos. A faca, as facas. A colher, as colheres. O dia útil, os dias úteis. O mês mais curto, os meses mais curtos. O pão alemão, os pães alemães. Este apartamento é bom, mas a garagem é pequena. Estes apartamentos são bons, mas as garagens são pequenas. O canal de televisão tem propaganda comercial. Os canais de televisão têm propagandas comerciais. O jardim e a garagem. Os jardins e as garagens. Repitamos novamente. Este apartamento é bom, mas a garagem é pequena. Estes apartamentos são bons, mas as garagens são pequenas. O canal de televisão tem propaganda comercial. Os canais de televisão têm propagandas comerciais. O jardim e a garagem. Os jardins y as garagens. Bueno, ahora voy a enseñarles un pequeño truco sobre utilización del plural en palabras terminadas en AUN. Pequeno truque sobre a utilização do plural en palabras terminadas en AUN. ¿De acuerdo? Este no sé si llamarlo truco como tal, pero es una pequeña, ¿cómo sería? Un pequeño truquito, un pequeño hack para poder saber cómo pasar las palabras en español al portugués. Al principio va a ser un poquito complicado, no es más cuando ustedes escriben, pero con la práctica ya podrán hacerlo solitos en su mente, ¿ya? Tenemos la palabra pão, que es pan, ¿ya? Entonces aquí termina en vocal, ¿no? Uno diría, se le pone la S y ya está. ¿Ven? Pounds, panes, ¿no? No. En este caso, para saber cómo sería, siempre aquí quitamos la N, ¿de acuerdo? Quitamos la N y colocamos el acento nasal en la A. Pais, pines, ¿de acuerdo? Tenemos otra, alemán, alemán. Aquí igual, coloquemos la S al final. ¿Estará bien? Vamos a verificar. Quitamos la N, queda alemães y ponemos el acento nasal alemães. Entonces está mal. Sería alemães, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora en este caso vamos a hacerlo con la terminación AUN, a la cual se le sustituye por ONS, ¿de acuerdo? Tenemos corazón, que es corazón en español. Igualito, como termina en vocal, vamos a hacer como que se le pone una S al final. Y después corroboramos con la palabra en español. Tenemos corazones, corazones. Vamos a ver, quitamos la N, la Z se vuelve una C con cedilla
y la O adquiere el acento nasal. Con esos cambios, ¿estará bien así? No, está mal. Quedaría así, corazones, ¿de acuerdo? Vamos con otra palabra. Función, función. Igualito que la anterior. Y corroboramos con la palabra en español, ¿ya? Le pusimos funciones, funciones. En este caso, la N se va, la O adquiere el acento con cedilla, digo, el acento nasal, y la I se va. Y quedaría funciones, ¿de acuerdo? Funciones. Y bueno, la última, la que se le agrega, bueno, esta sí es fácil, en este caso solo se le agrega la S. Pero igual vamos a hacer el mismo método para que ustedes vean que aplicando lo que les digo se puede corroborar, ¿ya? Tenemos la palabra irmão, que es hermano. Queda irmãos, hermanos. Vamos a ver. Hermanos, sí, en efecto. Le quitamos la N y ponemos el acento nasal en la A. Está muy bien. Vamos con otra. Mão, que es mano. Sería manos, mãos, estará bien. Quitamos la N, acento nasal. Mãos, sí, está bien. Está bien. Está bien. Y bueno, no quería despedirme de ustedes sin antes dejarle estos pequeños cuadritos. Son una especie de resumen de cada una de las terminaciones con un respectivo ejemplo de cada una, ¿ya? Para que ustedes puedan estudiar con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Tenemos como tal, como terminan en vocales, como terminan con M, con L, con S, con R, con Z y con las 3 del AUN, ¿de acuerdo? Espero que el video haya sido de su agrado. Si les gustó, dejen su like y coméntenme sus sugerencias o de los temas que ustedes quisieran que hable, ¿ya? Nos vemos, hasta la próxima.